al costumbrismo religioso de nuestra nación y el triste resultado que eso significa si nosotros no buscamos de Jesús. Pero, ¿para qué hablarles si ustedes pueden leerlo? Porque está a vuestro alcance en un costo tan bajo, así que se los recomiendo. Y como el tiempo nunca es nuestro amigo, mejor les dejo ya con el escritor. Él es pastor de uno de los Calvary Chapel en Orange, California. Es un buen amigo de este servidor. Para mí es un privilegio que quiera compartir con nosotros la palabra. El lunes estuvo en el seminario enseñando sobre creación y evolución. Son temas que él maneja de forma muy amplia en honor a que antes de ser pastor, pues fungía como científico en varias carreras de la ingeniería química y lo que eso puede implicar. Pero lo bueno para nosotros es que ahora es un predicador del evangelio y los que ya le conocen, pues le damos la bienvenida. A los que no, les presento al pastor Jaime Simán. Así que Jaime, por favor, lo que Dios tiene para nosotros a través tuyo. Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes realmente en esta congregación que Dios ha estado guiando y levantando. No hay duda que hay personas de oración y que el Espíritu responde el corazón que busca de Dios. Vamos a pararnos una vez más para pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra. Rogamos, Señor, de que tú derrames tu Espíritu Santo en nosotros para escuchar lo que tú tienes para nosotros, no solo oírlo, pero escucharlo y recibirlo. Y, Señor, que tenga un impacto en nuestras vidas, el impacto que tú deseas tener, que tú escribas en nuestro corazón tu palabra. En nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Se pueden sentar. Bueno, había habido una inundación tremenda y un pequeño escorpión estaba desesperado porque se estaba ahogando. Iba pasando una tortuga y le dice: llévame al otro lado porque no me quiero ahogar. Y la tortuga le dice: no, si te subes a mi lomo me vas a picotear y me voy a hundir y me voy a morir. Y el escorpión le dice: no, hombre, ¿cómo vas a creer? Eso no tiene sentido. Si te picoteo y te hundes tú, me hundo yo. Si estoy en tu lomo y me muero yo también, eso no tiene sentido. Así que convenció a la tortuga y se le subió al lomo, y en lo que iba en medio camino la tortuga: ¡ay!, le dice: me picoteaste. Le dice: sí, le dice: sí, no tiene sentido, ahora me estoy hundiendo yo y tú también. Sí, pero es mi naturaleza y no la puedo cambiar. Y creo que yo me relaciono bien con lo que dice esa anécdota, y es que tenemos una naturaleza pecadora y tenemos una naturaleza bien distinta. Yo pienso que si Dios nos diera la oportunidad de volver a empezar, volvería a cometer los mismos errores. Y el Señor no solo nos da la oportunidad de volver a empezar, sino que nos da una nueva naturaleza. Y todo eso es a través de su palabra. Pedro dice: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios no es simplemente información, no simplemente recomendaciones, no son simplemente guías para caminar. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Nacemos como nuevas criaturas, es la palabra de Dios, como una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A veces hemos cometido tantos errores, a veces hemos fallado tanto, aún como cristianos, pero podemos venir a Cristo, y si estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son nuevas. En Cristo no solo tenemos un nuevo comienzo, tenemos una nueva naturaleza a través de su palabra. La palabra de Dios no solo nos hace nacer de nuevo, también nos da tanto conocimiento que necesitamos para vivir. Por ejemplo, Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no.
Porque no hago el deseo, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo luego dice, gracias a Dios por Jesucristo. Pero a través de esta escritura, la palabra me muestra a mí que Pablo mismo no era un hombre naturalmente santo, no era un hombre sin pasiones pecadoras, era un hombre con pasiones pecadoras y que no hubiera logrado ser aceptado a Dios excepto por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y no solo eso, no hubiera podido caminar el camino si no hubiera sido por la victoria que da Cristo continuamente contra una naturaleza pecadora que llevamos todo el tiempo. Esa naturaleza pecadora la vamos a llevar hasta que morimos. Y a mí me encanta oír eso en la Escritura, porque sé que la llevo conmigo. Sé que llevo una naturaleza. Bueno, ¿y qué dice cuando dice hemos nacido de nuevo como una nueva criatura? Bueno, tenemos una naturaleza pecadora, pero tenemos un espíritu vivo que no teníamos, estábamos muertos. Y hemos nacido de nuevo con un espíritu a la imagen de Dios. Pablo habla de la importancia de la palabra de muchas maneras, y la palabra misma en 1 de Pedro 2:24 nos revela esa victoria que podemos tener en nuestro caminar. Pedro dice, Jesús mismo, hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Pedro mismo está diciendo que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Eso muchas veces la gente lo aplica a la sanidad física, pero acá Pedro lo está aplicando a la sanidad espiritual. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sí, Él fue a la cruz y murió. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, pero luego dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, a la rectitud. El plan de Dios es que vivamos una vida de rectitud, sí, con pasiones pecadoras, pero podemos vivir una vida de rectitud a pesar de ellas, porque por sus heridas hemos sido sanados. Pedro está hablando de una sanidad espiritual, es decir, de una libertad contra la esclavitud que teníamos. Pablo habla de la importancia de la palabra cuando dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra transformaos es metamorfó. ¿Se acuerda de la palabra metamorfosis? La oruga es transformada en una mariposa, es la misma palabra, metamorfó. Y esa palabra habla del cambio radical que puede ocurrir en nosotros. De hecho, la palabra no es transformados, sino sed transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Leyendo el periódico? ¿Viendo la televisión? No, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Por ejemplo, en la oruga que se convierte en mariposa, la molécula del ADN tiene toda la información que dirige el proceso en que la oruga se convierte en una mariposa. Y la palabra de Dios dirige el proceso en que el hombre, la mujer somos transformados en criaturas a la imagen de Dios realmente, porque traemos una imagen corrupta por el pecado. La palabra de Dios es importantísima. Yo quiero hablarle a ustedes de la importancia de la palabra de Dios en sus vidas y en nuestras vidas, hoy más que nunca, realmente, hoy más que nunca. En 2 Timoteo 1:13, si usted puede ir a esa parte de la Escritura, Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, con gran corazón le dice, retén la norma de las palabras sanas que has oído en mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo dice, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Retén la norma de las palabras sanas. Pablo no está diciendo retén la Escritura. Me llama la atención las palabras que escoge Pablo. Tiene que ver con la Biblia. Pero Pablo no está diciendo retén la palabra de Dios.
Pablo nos está queriendo dar alguna información adicional en este proceso que tenemos que entender. Y Pablo dice, retén la norma de las palabras sanas. Y la palabra retén, me voy al griego, ego, quiere decir conservar, guardar, continuar teniendo en posesión, no soltarlo, no dejarlo caer, sujetarte fuertemente, aferrarte, agarrarte, adherirte, pegarte intensamente a algo. Es decir, como cuando te agarras en un poste, si estás en un campo abierto y viene un gran huracán y hay gran viento y hay gran lluvia y te agarras de ese poste porque sabes que es la única escapatoria para que la corriente no te lleve a la destrucción. O si estás en un mar embravecido y el barco en el que ibas ha naufragado y viene alguien en un helicóptero y te lanza una soga y tú te agarras de esa soga porque tu vida depende exclusivamente de que te agarres de esa soga. Y Pablo está diciendo eso, retén la norma de las palabras sanas. Y en el resto de la Escritura podemos ver que ese es el sentir de Pablo. Si te caes en un precipicio y te agarras de una rama, te agarras de esa rama con todo tu corazón. Y Pablo nos está diciendo que tenemos que retener las palabras sanas que él ha compartido, porque nuestra vida depende de ellos. Si vamos al libro de Hechos, leemos que Pablo en el capítulo 20, cuando va camino a Jerusalén en su tercer viaje misionero, pasa por Mileto y se reúne con los ancianos de Éfeso. No llega a Éfeso para ganar tiempo y poder llegar en la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Y les dice, os doy testimonio en este día, capítulo 20 de Hechos, versículo 26, que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y luego les dice, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tened cuidado de vosotros. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y del rebaño. Si eres un líder, si estás enseñando, sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros. ¿Te pones a pensar? Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde ministró 3 años, y le está diciendo, dentro de ustedes van a venir lobos feroces que no perdonarán el rebaño, y dentro de vosotros se levantarán algunos, dentro de ustedes, algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Se van a levantar hombres que van a buscar popularidad, y para buscar y obtener la popularidad y el seguimiento de miembros del rebaño, van a estar diciendo cosas que ante los ojos de Dios son perversas, no necesariamente ante los ojos de la gente. Y tenemos que tener cuidado como rebaño de Dios cuando encendemos la televisión, cuando oímos la radio. ¿Qué estamos oyendo? ¿Estamos oyendo a lobos feroces que están tratando de arrastrar discípulos tras ellos? Estad alerta, dice Pablo, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y luego dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Tienen un lindo pastor, pero Pablo no los hubiera recomendado a pastor Carlos Bautista, al pastor Chuck Smith, a Billy Graham. Pablo los recomienda a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios. ¿Podemos decir a Dios? ¿Podemos decir a Dios? Y a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia. ¿Podemos decir a la palabra de su gracia? A la palabra de su gracia. Pablo entendía la necesidad de encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Yo espero que cada uno de nosotros tengamos ese entendimiento de nuestra conexión con Dios directamente, más allá de nuestra conexión con Capilla de Calvario, más allá de nuestra conexión con la congregación local. Nuestra conexión es con Dios y con la palabra de su gracia, una conexión personal. Pablo dice, retén la norma de las palabras sanas. Pablo no está diciendo retén la palabra de Dios, va más allá, no es que haya algo más que la palabra de Dios, pero nos está tratando de decir algo. Dice, retén la norma, y la palabra norma en el griego es upotuposis. Y esa palabra me llamó la atención cuando la empecé a investigar por el poder del Espíritu Santo, que tiene 2 aspectos. Uno, upo, de donde viene hipo, hipotermia, quiere decir baja temperatura, o hipodermis, debajo de la piel. Pablo está diciendo, quiero que estés guiado bajo el consejo de las palabras sanas.
Y la palabra tupos, de ahí viene la palabra tipo, logotipo, y quiere decir la impresión que tú dejas con un objeto, de manera que con el golpe impresionas una imagen, dejas con un molde un golpe y queda una figura ahí. Y Pablo lo que está diciendo es algo así como que cuando tú vienes y agarras la mano y le empujas contra el barro, ¿qué imagen queda en el barro? ¿Qué imagen? Ahora, si yo estoy bajo una influencia externa, que puede ser el alcohol o la droga, yo puedo estar medio tembloroso y la mano queda bien borrosa, de manera de que ya la impresión no es la de la mano, sino algo que no se distingue. Y yo puedo agarrar la misma mano y con esa mano dibujar un pie, que es totalmente distinto a la mano que usé. Y lo que Pablo está diciendo realmente es que tú puedes tener la palabra de Dios, pero con esa palabra de Dios transmitir un mensaje que es totalmente distinto a la palabra de Dios. Así como con la mano tú puedes impresionar en el barro un pie en vez de impresionar tu mano. Entonces Pablo está hablando que no solo es lo que tú usas, sino cómo transmites ese mensaje. Y eso es bien importante, que tiene que ver con aquellos que estamos oyendo, porque tenemos que tener ese entendimiento, que no solo consiste en que alguien esté hablando de la palabra cuando oímos en la radio, en la televisión, en cualquier lugar a donde vayamos, sino cómo están transmitiendo ese mensaje. La palabra autoposis quiere decir el patrón a seguir. Pablo está diciendo, quiero que sigas, quiero que retengas la norma de las palabras sanas, es decir, la manera en que estoy enseñando, cómo estoy interpretando la palabra, cómo la estoy transmitiendo, cómo la estoy aplicando, porque hay distintas maneras. Y hay personas que las pueden estar distorsionando, así como alguien puede estar distorsionando algo cuando con la mano, en vez de dejar la mano, deja un pie, o algo borroso porque ha estado borracho. La idea también quiere decir tupos o tipos, quiere decir un molde o un marco, como cuando tú viertes oro fundido para que agarre la forma del marco. Ese oro fundido es la palabra de Dios, pero tú no te quieres salir del marco de la interpretación correcta. Pablo tenía una preocupación por esto. En Romanos 6:17 dice, gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón, aquella forma, tupos, de doctrina a la que fuiste entregado, obediente a la manera, a esa enseñanza, a esa expresión enseñada de la manera que se enseña. Pablo está hablando, retén la norma de las palabras sanas. La palabra sana en el griego es ugiaino, de ahí viene la palabra higiene. Pablo está diciendo, retén las palabras sanas. Higiene quiere decir sin corrupción, sin bacterias, sin enfermedad. Es como cuando tú cocinas algo y te sobra comida, la pones en el refrigerador y a veces la vas a volver a calentar y la llevas a una buena temperatura para matar cualquier bacteria, porque una bacteria te puede matar. La bacteria te puede mandar. ¿Quién se ha enfermado por una bacteria en la comida? Levanta la mano en alguna ocasión y te pone miserable, te llegas a morir. Y de la misma manera, espiritualmente hablando, si hay una contaminación en lo que tú estás oyendo o recibiendo y estás poniendo atención, eso te puede matar espiritualmente. ¿Cuántas personas han fracasado espiritualmente porque el alimento espiritual ha sido contaminado? Es como que tú estás preparando unas pupusas de frijoles y tu pequeñito se ensució y vas y lo limpias, y en vez de limpiarte la mano te vas directamente a continuar haciendo las pupusas. Le metes más que frijoles, ¿verdad? Y realmente yo no me las des, no me las ofrezcas, no las quiero. Es decir, no quieres algo contaminado. Y Pablo a Tito le dice, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tiene que ver no solo con lo que estudiamos o con lo que oímos o con lo que predicamos, sino la manera en que eso se está percibiendo. Pablo dice, ante todo en 1 Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente, dice. Teniendo esto en cuenta, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, para los homicidas, los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos y cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Pablo se preocupaba por la sana enseñanza. Y es tan importante que nosotros tengamos un hambre por la sana enseñanza, no por el entretenimiento. Y que podamos discernir cuando lo que estamos oyendo es sana enseñanza, cuando encendemos la radio, encendemos la televisión, vengo yo a compartir, viene cualquier persona a predicar.
¿Es sana enseñanza? Tenemos que tener un celo por eso, porque estamos en tiempos donde está entrando todo tipo de viento, de doctrina, entretenimiento y cosas que no son sanas. Interpretaciones que no son de Dios. Pedro dijo, ninguna profecía, es decir, ninguna palabra de Dios es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás como acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Escritura es una carta de Dios que ha hablado para darnos un mensaje, y lo que nosotros tenemos que buscar es conocer qué es lo que nos quiere decir el Señor. No necesariamente un entretenimiento. Yo puedo agarrar la Escritura y empezar a entretener a la gente, pero eso no debe ser lo que debemos de buscar. ¿Qué es lo que me quiere decir mi papá? Eso es lo que es importante. Retener la norma de las palabras sanas quiere decir no añadirle. ¿Podemos decir no añadirle? Eso es retener la norma de las palabras sanas, no añadirle, porque si le estás añadiendo la estás contaminando. Y muchas veces se le añade a la palabra psicología. No, el problema de Pepito es falta de autoestima. Mi amigo, la Biblia no nos dice que debemos de amarnos a nosotros mismos, porque eso ya es un hecho. La Biblia nos enseña que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ya da por hecho que nos amamos, ¿cierto? Y a veces la psicología nos mete estos pensamientos. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada bien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo nos está enseñando. Que debemos de poner el corazón y la mente en Dios y en los demás, no en nosotros mismos. No buscar nuestra vida, sino honrar con nuestra vida al Señor. A veces se le añade nueva era, nos vamos a ir a la montaña y ahí nos vamos a poner como langostas para meditar y llevamos una Biblia. Está bien, lleva la Biblia, pero no la mezcles con religiones orientales. O que si tú eres vegetariano vas a tener una conexión mejor con Dios. Comas o no comas carne, la conexión con Dios no depende de lo que comas. O si vas a visualizar y vamos a empezar a visualizar que yo ya me estoy sanando. No es la visualización lo que sana, es Cristo que sana. Y es el Espíritu Santo. A veces metemos metas financieras, y no quiere decir que no tengas problemas financieros y necesites la ayuda de Dios, pero muchas veces lo que se está predicando y se está alimentando es codicia y avaricia. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Y aparece de que son promesas de Dios, pero lo que se te está alimentando no es que busques a Dios para que supla tus necesidades básicas, sino que estás buscando codicia, estás alimentando codicia, y es popular, y la cosa es popularísima, pero vemos de que no le debemos de añadir. Los mormones añaden el libro de Mormón a la Biblia, otros añaden tradiciones y le dan el mismo peso, y aún dentro de las mismas iglesias evangélicas podemos añadir nuestras tradiciones y de repente tener el peso que tienen las Escrituras, aunque no lo digamos, y no nos estamos dando cuenta, y de repente estamos observando tradiciones que no tienen el peso de la Escritura, como que si tuvieran el peso de la Escritura. Un poco de levadura fermenta la masa, dijo Pablo. Retener la norma de las palabras sanas quiere decir no añadir, pero también quiere decir no quitar. Retener quiere decir no quitar. ¿Podemos decir no quitar? No quitar. Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda Escritura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuánto? 76. Ya le añadieron 10 acá. 66, ¿verdad? ¿Cuál es el primer libro? El último. ¿Son todos ellos útiles? ¿Cuál no es útil? El que usted no lee. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? ¿Es útil el libro que usted no lee para usted? No es útil. ¿Y qué dice la Biblia? Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? ¿Lo cree? Si lo cree, va a leer toda la Escritura. Y si no lo cree, va a seguir sin leer toda la Escritura. Necesitamos todo el consejo de Dios. ¿Podemos decir todo el consejo de Dios? ¿Quién necesita todo el consejo de Dios? Levanta la mano. Levanta la mano si necesita todo el consejo de Dios.
ya es culpable si no lo busca. ¿Cierto o no? ¿Podemos decir que es cierto o no? Me atrapó en la masa, me atrapó con las manos en la masa, dice, es cierto. Realmente si toda escritura es inspirada por Dios, vamos y le creemos a Dios, vamos a leer toda la escritura. Y es importante. Y luego no vamos a quitar aquellas partes que tal vez no nos conviene. No vamos a ignorar aquellas partes que nos confrontan, porque a veces queremos ignorar lo que nos confronta. Y ahora hay pasajes, por ejemplo, que se están eliminando. Por ejemplo, donde Pablo dice en 1 Corintios que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Hay denominaciones en Estados Unidos cuyos líderes son homosexuales y están eliminando esta parte. No la quitan literalmente, pero la interpretan como que no es así lo que quiso decir. La están espiritualizando, la están diciendo, Pablo no sabía lo que decía. Esto era una cuestión cultural. Pablo no sabía de que había que abrirse, que el amor contempla todo, que el amor tolera todo. ¿El amor tolera todo? Si usted ama, no le daría veneno a su hijo. Usted no toleraría veneno para su hijo, o toleraría veneno para su hijo. El amor no tolera todo. El amor no tolera veneno. Entonces vemos de que tenemos que ser sabios y saber que hay cosas que no vamos a descartar. Oh, es que tengo tendencias, dice alguien. Yo nací con tendencias homosexuales. O yo tengo tendencias al alcoholismo porque mi padre era alcohólico. En vez de ponerte a discutir si tienes en los genes la tendencia hacia el alcohol o si tienes la tendencia hacia el homosexualismo, ¿sabe qué le digo yo? Estamos en el mismo bote. Yo tengo tendencias al pecado. ¿Usted no tiene tendencias al pecado? ¿Quién de ustedes no tiene tendencias al pecado? ¿Quién tiene tendencias a pecar? Levanten la mano. Algunos están muertos porque no levantaron la mano. Llamen a la funeraria, por favor. O son mentirosos. O tienen miedo, desde aquí no disparo. Desde aquí no disparo. Todos tenemos tendencias. ¿Justifica que pequemos? No. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos o no tengamos en los genes esta tendencia a la otra, tenemos una cantidad, un puño de tendencias pecadoras. ¿No le toca luchar a usted con sus tendencias pecadoras? Y hasta con las de mi esposa, dicen unos acá. No, pero estoy hablando de usted mismo. ¿No tiene una lucha continua? ¿O no? A menos que ya esté muerto. Tenemos esas tendencias, pero tenemos poder con Cristo. La Biblia dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Sabemos que Cristo es mi cabeza? Cristo mismo, no una organización. Cristo es mi cabeza. No quiere decir que no hayan personas que tenemos que honrar, respetar, que tienen liderazgo en nuestras vidas espirituales, pero Cristo es nuestra cabeza directa. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero a veces los hombres ahí no estamos viendo fútbol. Y que sea la mujer la que se encarga del camino espiritual de la familia. ¿Alguien ha oído esa situación o ha visto esa situación? Levanta la mano. Tiene miedo porque la mujer está ahí y lo está viendo. ¿Cierto o no? A veces es la mujer yo me encargo de traer los frijoles a la casa y tú te encargas de llevarlos a la iglesia. No, el hombre tiene que ser el guía espiritual en la iglesia. Y a veces la mujer está ahí que pelea para lograr el liderazgo. Un monstruo de dos cabezas. Es bien difícil, no puede ser. La Biblia, Pablo nos enseña. Yo no permito que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, dice. Está hablando en la iglesia. Porque Adán fue quedado primero, no Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y el mismo orden donde la cabeza en la iglesia, en la casa es el hombre espiritual. Ahora, si una mujer está sola, pues ella es la cabeza de su hogar. Y si el hombre se abre a la izquierda en las cosas espirituales, pues que ella tome las riendas. Pero es una responsabilidad del hombre. Pero luego en la iglesia debe ser un pastor, varón, que dirija la iglesia. Pablo lo dice en 1 Timoteo 2:12. Entonces vemos que hay cuestiones que la Biblia nos habla, el orden de los cultos.
Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, que todo se haga decentemente y en orden. Entonces vemos que hay cosas que se les está quitando, que en ciertos lugares esto no importa. No debemos de añadir ni quitar, no debemos distorsionar la palabra del Señor. La palabra del Señor no se debe distorsionar. La palabra de Dios es importante, es poderosa. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego. El Evangelio es poder de salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios, no el entretenimiento. No quiere decir de que alguien para predicar tiene que ser aburrido, pero lo que se debe enseñar es la palabra de Dios, y lo que debes de buscar es la palabra de Dios. Los pastores, los que enseñamos la palabra de Dios, los que estamos enseñando en la escuela dominical, somos como meseros. Eso es lo que debemos de ser. Simple y sencillamente servir el alimento que el chef de chefs ha preparado. No venir y empezar a mezclar cosas para entretener a la gente. Y eso es lo que debemos de buscar, la palabra de Dios, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Algunos están tras milagros y señales. Los judíos piden señas, milagros, y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cada día van a haber más señales y tenemos que estar equipados para no desviarnos, porque Satanás viene vestido como ángel de luz, y dentro de las mismas iglesias van a aparecer señales, pero que nos van a desviar de la verdad. Para retener la norma de las palabras sanas, necesitamos diligencia para poder entenderlo. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no necesita de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que tener diligencia, entender que lo que se está estudiando es en contexto. ¿Puede decir contexto? Es decir, en todo el texto, no solo agarrar un pedacito. Es como que si alguien va pasando y dice, dile a mi esposa, I love you, y el amigo viene y le dice, mira, tu esposo dice, I love you, y alguien que va pasando le oye decir, I love you, y dice, mira, este es infiel, está con su amigo quemándole la pata a su esposa, etc. Es decir, porque solo agarra una frase. Tú tienes que agarrar todo el texto, tienes que considerar el aspecto cultural. Por ejemplo, en Medio Oriente la gente se da un beso en la mejilla, los varones. Allá en California, ¿qué voy a decirle a los varones que se da un beso en la mejilla? Va a tener lleno de pajaritos. Por otro lado, en Medio Oriente, si tú no le das un beso en la mejilla a otro hermano, es un insulto. Pero en California, por favor, ni se te ocurra si llegas allá con esas costumbres. Además, para entender la palabra necesitas el Espíritu Santo. Pablo dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes entender la palabra de Dios. No la vas a entender. Y si tú caminas en pecado, no la vas a entender, porque si se necesita el Espíritu Santo, ¿quién te garantiza que el Espíritu Santo te va a dar luz si tú estás en rebeldía caminando en pecado? No necesariamente. Charles Templeton, que fue un gran predicador evangelista en los tiempos, al principio de Billy Graham, ese hombre llenaba los estadios en Canadá, se enamoró de la secretaria. ¿Y qué? Este hombre se terminó cometiendo adulterio, continuó en adulterio, finalmente dejó el ministerio y por último escribió un libro diciendo adiós a Dios, negando a Dios. Murió ateo. ¿Por qué? El pecado lo llevó a una confusión. La Biblia dice, los secretos de Jehová son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Y no puedes retener lo que no tienes. Si no lo tienes, ¿cómo lo puedes retener? El salmista dijo, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. ¿Sabe que estaba leyendo una estadística a la congregación nuestra en Orange? De que el 75% de los pastores en el condado donde yo vivo solo estudian la palabra cuando la van a enseñar. No la estudian para ellos mismos. No la leen porque no tienen una necesidad ellos mismos, no tienen tiempo para buscar que Dios les hable a ellos. Solo buscan la palabra de Dios para hablarles a otros.
pero no buscan ellos mismos la palabra de Dios. No la están valorando. El salmista dijo: es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La palabra tesoro, kalos, quiere decir algo bello, hermoso, excelente, escogido, precioso, admirable, encomiable, magnífico, digno, genuino, aprobado, honesto. Así que, hermanos, vamos a buscar la palabra de Dios, el consejo completo de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a buscar. Eso es donde va a estar nuestro corazón. Nuestros ojos no se van a cegar en la cantidad de gente, en el lujo de los edificios, en el carisma de los pastores. Vamos a buscar la palabra de Dios, saber lo que Dios quiere para nosotros y que nos guíe y nos dirija. Vamos a pararnos. Te ruego que cierres los ojos, por favor. El tiempo es breve. Tengo mucho que compartir sobre este tema, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Te ruego que cierres los ojos. ¿Viste que somos nacidos de nuevo a través de una semilla incorruptible? Habéis nacido de nuevo de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, la palabra de Dios. Tal vez tú dices: yo he venido a la iglesia, yo vengo a la iglesia todo el tiempo, pero sigo siendo el mismo. ¿Será que no has nacido de nuevo? ¿Será que esa palabra de Dios realmente no ha brotado en tu corazón? Pues muy sencillo, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, perdóname, reconozco que necesito nacer de nuevo. Todo lo que tienes que hacer es creer que su palabra te va a hacer nacer de nuevo. Y si nunca has recibido al Señor y hoy quieres recibirlo, puedes levantar la mano. Puedes levantar la mano si nunca has recibido al Señor, si nunca has hecho esa decisión y quieres recibir al Señor en tu corazón. O tal vez has leído la palabra del Señor, pero no has leído todo el consejo de la palabra de Dios. Y el Señor hoy te ha hablado. Y tú te has dado cuenta que no has leído la escritura de Génesis, Apocalipsis. Y el Señor te ha mostrado que tienes que tener ese celo por la palabra. Si el Señor te lo ha mostrado, puedes levantar la mano. Alguien dice: el Señor me ha hablado, yo necesito leer la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, y no lo he hecho. Puedes levantar la mano si el Señor te ha hablado en esa área. Yo espero de que el Señor te haya hablado en esa área, que tú veas la necesidad de meditar en la palabra, en todo el consejo de la Escritura, y que puedas recibirlo. Vamos a orar. Padre, yo te ruego por cada uno de los que están aquí presentes, Padre, que podamos ser sensibles a la necesidad de conocer tu palabra, que podamos ser sensibles a la necesidad de estudiar tu palabra, Señor, y que podamos ser sensibles, Señor, a la necesidad realmente de nunca, cuando ponemos una radio, cuando vemos un programa de televisión, de que nuestro énfasis, nuestra búsqueda no es entretenimiento, pero realmente conocer tu palabra, meditar en ella y madurar en ella. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús, que puedas bendecir a cada uno en esta congregación, que puedas llenarlo, Señor, de tu Espíritu, que puedas llenarlo de sed de tu palabra, de un deseo, Señor, de conocerte en espíritu y verdad, y de servirte, Señor, de ser servidores de acuerdo a tu palabra, de ser transformados por tu palabra, Señor, de ser fieles a tu palabra, de tener un compromiso con tu palabra. Padre, yo te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando. Señor, muchas gracias por permitirnos ser ministrados a través de Jaime. Te suplicamos por su ministerio, por la bendición que significa el tema de creación, evolución y el impacto que está significando al contrarrestar el impacto negativo, Señor. Te rogamos por cada uno de los que estamos aquí, que escuches nuestro ruego, nuestra súplica específica y que nos hagas crecer en tu palabra. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos.